Ahora mismo, justo en este momento, el aire que nos rodea está vibrando con conversaciones silenciosas. Son miles de millones de pedacitos de información, de datos, que viajan a la velocidad de la luz. Bienvenidos al mundo invisible del Wi-Fi. De hecho, es casi un hecho que la conexión Wi-Fi de alguien se está usando para recibir esta misma explicación. Está transmitiendo esta información justo ahora. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo nos aseguramos de que esas conversaciones que flotan en el aire se mantengan privadas? Pues hoy vamos a desmenuzar esa fascinante carrera armamentista que es la historia de la seguridad Wi-Fi. Muy bien, arranquemos por el principio de todo. El primer intento por ponerle un candado a nuestras redes. Web, el protocolo original, nuestro primer guardia de seguridad digital. La idea detrás de Web era súper lógica, que una conexión inalámbrica fuera tan segura como si conectáramos un cable. Para eso, usaba un cifrado llamado RC4 y una sola clave secreta para todos en la red. Y la verdad, sonaba bastante bien. Al menos eso parecía al principio. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Este es el talón de Aquiles de Web. El problema era una cosita llamada vector de inicialización, o IV. Pensemos que era una pequeña pieza de datos para que cada cifrado fuera único. Pero con solo 24 bits, las opciones se acababan rapidísimo en una red con tráfico. Estamos hablando de horas. Era como usar la misma combinación súper simple en una cerradura, una y otra vez. Eventualmente alguien va a notar el patrón. La debilidad de Web era tan, pero tan grave que se necesitaba una solución y para allá. Y así es como llegó WPA, el siguiente paso en la evolución, diseñado para tapar esos agujeros gigantes que había dejado su antecesor. WPA fue sin duda una mejora importantísima. Su gran jugada fue algo llamado TKIP. A ver, en vez de usar la misma clave estática para siempre como hacía Web, TKIP creaba claves nuevas y temporales todo el tiempo, cada 10.000 paquetes. Esto significaba que un atacante ya no podía sentarse tranquilamente a recolectar datos para encontrar el patrón. Imagínense, las cerraduras se cambiaban solas a cada rato. Y esta comparación lo deja clarísimo. Pasamos de una clave estática con un patrón predecible en Web a claves dinámicas y temporales con WPA. Se solucionó el problema del patrón, sí. Pero como vamos a ver, esto trajo un nuevo desafío, la fortaleza de la contraseña en sí. Cada vez que un dispositivo se conecta a una red WPA, tiene que hacer una especie de saludo secreto con el router, lo que se conoce como handshake. Es un paso necesario para confirmar que tiene la contraseña correcta. El detalle es que este saludo, que lleva la contraseña cifrada, puede ser interceptado por cualquiera que esté escuchando. Y una vez que un atacante captura ese handshake, puede lanzar lo que se llama un ataque de diccionario. Ojo, no está rompiendo el cifrado. Lo que hace es tomar una lista gigante de contraseñas comunes, la cifra con el mismo método de la red y compara cada resultado con el saludo que capturó. Cuando encuentra una coincidencia, ¡listo! Ya tiene la contraseña. Y esto nos lleva a un punto clave. La seguridad de WPA de repente dependía casi por completo de qué tan buena era la contraseña que la persona elegía. Como dijo el experto Robert Moskowitz, una contraseña con menos de 20 caracteres probablemente no iba a resistir. La seguridad ya no estaba solo en la tecnología, sino en manos del usuario. Con esto llegamos al estándar que la mayoría usamos hoy en día, WPA2. Fue un salto de gigante en cifrado, el campeón indiscutido por más de una década. Pero, como dicen por ahí, hasta la puerta más fuerte puede tener una debilidad que nadie se espera. WPA2 cambió el cifrado antiguo por AES, el estándar de cifrado avanzado. Para que nos hagamos una idea, este es el mismo cifrado que usan los gobiernos para proteger información clasificada. Es increíblemente fuerte. Romperlo por fuerza bruta es, hoy por hoy, imposible. Así que el problema de WPA2 no era su fortaleza. Entonces, si el cifrado era tan bueno, ¿dónde estaba el truco? Pues en la comodidad. Se creó una función llamada WPS. La idea era genial, hacer súper fácil conectar dispositivos. En lugar de escribir una contraseña larga y complicada, solo había que apretar un botón o meter un PIN de 8 dígitos. Simple, ¿verdad?
Demasiado simple. Y aquí está la falla garrafal de diseño. En vez de revisar el PIN de 8 dígitos de una sola vez, el router lo comprobaba en 2 mutades, los primeros 4 dígitos por un lado y los siguientes 3 por otro. Esto increíblemente redujo las combinaciones posibles de 100 millones a solo 11.000. Un ataque que hubiera sido imposible se volvió algo que se podía hacer en unas pocas horas. Se había creado, sin querer, una puerta trasera en nombre de la conveniencia. Bueno, hasta ahora hemos hablado de la teoría, de las vulnerabilidades en el papel. Pero, ¿cómo se ve todo esto en el mundo real? Vamos a ver las herramientas que usan tanto los expertos en seguridad como los atacantes para poner a prueba estas defensas. El proceso es bastante metódico, casi como una receta. Primero, escanear el área para ver qué redes hay y qué seguridad usan. Después, capturar los datos clave, los IP de una red web o el handshake de una red WPA o WPA2. Y finalmente, usar software especializado para analizar esos datos y encontrar la clave, ya sea explotando los patrones de web, probando un diccionario contra WPA o forzando el PIN de WPS en WPA2. Bien, después de ver todas estas cerraduras rotas y puertas traseras, la pregunta es obvia. ¿Y entonces, cómo podemos proteger nuestras propias señales? Por suerte, todas estas lecciones del pasado nos dan una guía muy clara. Al final del día, todo se resume en unas pocas acciones clave, que de hecho se basan en todo lo que acabamos de ver. Primero, usar un protocolo moderno como WPA2 y, por supuesto, cerrar esa puerta trasera de la conveniencia desactivando el WPS en el router. Segundo, y recordando la debilidad de WPA, crear una contraseña que sea tan larga y rara que ningún diccionario pueda adivinarla. Y por último, aplicar un poco de sentido común digital, usar un firewall y desconfiar de las redes Wi-Fi públicas que no conocemos. La historia de la seguridad Wi-Fi es un recordatorio constante de ese tira y afloja entre seguridad y comodidad. Desde el fallo de web hasta la puerta trasera del WPS en WPA2, hemos visto cómo el deseo de hacer las cosas más fáciles puede sin querer abrir nuevos riesgos. Y eso nos deja con una pregunta para el futuro. A medida que nuestros dispositivos se vuelven más y más inteligentes y conectados, ¿qué nuevas comodidades vamos a aceptar y qué riesgos de seguridad podríamos estar pasando por alto en el proceso?